Leí un artículo que me ha molestado mucho. Es un artículo investigativo de la BBC sobre la muerte de una chica, una niña en Irán de 16 años, por mano de la brutalidad de la policía moral iraní. La niña se llamaba Nika Shakarami. Y el trabajo que hizo la BBC fue sumamente interesante porque demostró, por medio de ese trabajo de periodismo investigativo, lo que había realmente ocurrido a esa pobre chica. Pero antes de llegar a hablar de este caso que ocurrió en Irán, quisiera hacer algunas reflexiones. La primera parte, me gustaría referirme a qué significa para una monarquía secular como era la de Irán convertirse en un estado religioso y dogmático que es hoy día. La segunda es qué significa Irán a nivel geopolítico global hoy día. Después me gustaría analizar un poco los lazos, las relaciones que hay como tercer elemento entre Irán y América Latina. Por último, qué pasó realmente con esta chica, Nika Shakarami, y cómo fue su brutal asesinio por parte del gobierno iraní, de las fuerzas policiales del gobierno iraní. Dicho esto, empezamos. Irán, lo Shah de Irán, el Shah de Persia, era Mohammed Reza Pahlavi y Irán era gobernado de una forma bastante libre. Era un país de cultura y religión islámica, pero de tipo secular. Entonces, ¿qué significó para Irán la evolución desde el secularismo al dogmatismo religioso? Voy a explicarlo. En el secularismo se aceptan otras religiones y el Estado trata de mantenerse laico versus su ciudadano. Significa que si alguien es cristiano, otro musulmano y otro judío, el Estado trata en forma equa los tres ciudadanos. Al contrario, un Estado dogmático religioso es un Estado que tiene una religión, entonces hay una diferencia grande entre los ciudadanos de la religión del Estado dogmático religioso y los que tienen otras religiones. De hecho, Irán era la cuna de muchas religiones preislámicas. Y con la llegada al poder de la dictadura comeinista, estas religiones prácticamente desaparecieron. Irán fue testigo de un genocidio de otras culturas, de diferentes, porque era particularmente rico. Hoy día en Irán hay prácticamente una religión, el islamismo. Y a nivel legal y jurídico, estar en un estado dogmático y religioso significa que la ley que se aplica es la Sharia, la ley islámica, que es una ley vieja de 1400 años. Es una ley de la Edad Media, la que está escrita en el Corán. Entonces, hay muchos países alrededor del mundo que aplican la Sharia. ¿Qué significa un país que aplique la Sharia? Bueno, el rol de las mujeres es particularmente difícil bajo los mandados de la Sharia. Las mujeres no son iguales a los hombres y son víctimas de un patriarcado en estos países de tipo brutal. Es la verdad. Un patriarcado brutal que las feministas, las transfeministas del mundo occidental o no quieren reconocer o no tienen, digo yo, la cultura para entender qué es lo que está pasando allá realmente. ¿Por qué? Y les voy a explicar esto al final. Dicho esto, ahora llegamos al segundo aspecto que tenemos que analizar de Irán. ¿Qué significa Irán a nivel global? Significa que es un país que es el mayor financiador del terrorismo a nivel global. Por ejemplo, Irán ha subvencionado y subvenciona a Hamas en Israel, Hezbollah en Líbano, los Houthi en Yemen, pero al mismo tiempo Irán es el que financió los dos ataques terroristas de los cuales fue víctima Argentina. Entonces, Irán está atrás de todos los grupos terroristas que tienen como objetivo los de destabilizar al mundo. La cual cosa es bastante preocupante y podría asustarnos. Finalmente, es importante también, como tercer elemento de análisis cuando hablamos de Irán, entender el rol de Irán en Latinoamérica. En Latinoamérica pasa algo que todavía no se ha desvelado por completo, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, la cual sufrió dos ataques terroristas aparentemente financiados por el Estado de Irán, pero extrañamente no hay culpables, no hay un juicio y no hay nadie en la cárcel. Y aún más extrañamente, me parece alrededor del 2015, si mal no recuerdo, no tengo la fecha exactamente en mente ahora, pero Cristina Fernández de Kirchner, la que era presidenta, firmó un acuerdo con el presidente de Irán sobre una comisión de la verdad. Resulta un poco extraño una comisión de la verdad entre el país víctima del ataque y el país financiador del ataque terrorista. Muy extraño.
Hoy día la situación ha cambiado radicalmente en Argentina, puesto que el presidente Javier Milei tiene una posición bastante clara con Irán. Además, hay pronunciamientos claros de las Cortes de Buenos Aires que indican a Irán como el culpable financiador de esos ataques terroristas. Sin embargo, a esa altura todavía no está nadie en la cárcel y me temo que nadie nunca estará en la cárcel. Pero el problema de Irán en América Latina no termina en la Argentina actual de Javier Milei y la que fue de Cristina Fernández. Hay que tomar en cuenta que en la misma Argentina muchos gobiernos anteriores a los Kirchner fueron muy tibios en su relación con Irán. Solo el actual gobierno de Javier Milei tiene una posición bien clara al respecto. Esto hay que darle honor de la verdad al señor Milei. Pero resulta importante analizar también el rol que tiene Irán en Venezuela. Irán es uno de los más estrictos o más cercanos aliados de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esta relación? No sabemos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Es un poco preocupante. Hay otro lazo de Irán, tal vez en otros países de América Latina, como podrían ser Bolivia, México. Entonces, la presencia iraní en América Latina podría ser preocupante. ¿Por qué? Por el simple hecho es que hemos visto que es uno de los mayores financiadores de grupos terroristas en el mundo. Y los grupos terroristas, ¿qué hacen? Hacen actos de terror, lo cual es no son buenos recibir actos de terror en los países. Muy sencillo de entender. Entonces, es muy preocupante que haya una presencia tan fuerte de Irán en América Latina por esta simple razón. Por último, quisiera hablar de lo que ocurrió en Irán con el caso de Nika Shakarami. Ella era una chica de 16 años que fue a protestar, estamos hablando del 2022, de hace 2 años, fue a protestar porque unos días antes una otra mujer, Masha Amini, había muerto porque protestaba en contra del hecho de que las mujeres son obligadas a llevar el hijab, a llevar el velo islámico. Entonces la policía moral le pegó hasta matarla. Entonces inmediatamente surgieron muchas protestas. Esta pobre chica, que era una niña de 16 años, fue capturada por una camioneta sin placa de esta policía moral, donde había 3 policías adentro que inicialmente dicen ellos que la querían llevar a un centro de detención, pero gracias a la investigación de la BBC se demostró que la pobre niña fue víctima de una violación brutal y acusaron de ella y la mataron. Esto resulta, después de unos días fue encontrada y la autopsia confirma lo que le había ocurrido por mano de estos brutales asesinos. Dicho esto, lo que es particularmente preocupante y lo que molesta, como el gobierno del país, en lugar de perseguir a estos criminales, ha mantenido un velo de humo tratando de protegerlo. Esto demuestra en la cultura actual iraní, en la cultura religiosa, dogmática actual iraní, como el rol marginal que tiene la mujer en la sociedad, que viene siendo considerada prácticamente un objeto. Hay que tomar en cuenta que Irán es una sociedad fuertemente patriarcal. Entonces, el rol de las mujeres en estas sociedades, además de ser una dictadura brutal, relegan a un nivel aún muchísimo más bajo las mujeres, el rol que tienen ellas en la sociedad. Cuando llegamos además al mundo occidental, vemos que hay muchas protestas siempre, el 8 de marzo, en cualquier ocasión, en favor o en contra del patriarcado, pero todas estas protestas deberían atacar los países que tienen cultura altamente, fuertemente patriarcal, como es el caso de Irán. Criticar el patriarcado en Europa hoy día tiene poco fundamento lógico. Al contrario, sería interesante ver estas marchas al frente de la embajada de Irán para protestar de la violencia que este país ejerce sobre las mujeres. Pero no hay ninguna marcha de este tipo. Y esto es lo que no se comprende. ¿Por qué hay una tolerancia de la izquierda europea y de las izquierdas occidentales? Esa tolerancia hacia estos regímenes que son fuertemente patriarcales y donde el rol y la condición de las mujeres es particularmente desfavorecida. ¿Por qué las feministas y el occidente se olvidan de estos casos? Esta es la pregunta de fondo a la cual deberíamos dar una respuesta. Pero mientras tanto les agradezco mucho, les ruego de suscribirse al canal, compartir este vídeo entre sus amigos y los espero en mi próxima presentación. Muchas gracias.